Buenas noches amigos, hermanos en Cristo. Un saludo para todos aquí en el futuro de la humanidad. Yo soy Héctor García y queremos compartir el segundo estudio acerca de conociendo a Jesús. Y esta noche extendí ayer, una disculpa porque ayer me tardé tantito, se me hizo tarde y no pude ayer transmitir pero me sirvió para hacer más a fondo el estudio. Ay, polvito. Y vamos a estudiar ahora el capítulo de Lucas, porque vamos a hablar acerca de la aparición de Juan el Bautista. En Mateo, podemos estudiar Mateo 2, pero vamos a hacer una pausa para irnos a Lucas, donde vamos a hablar acerca del nacimiento del primo de Jesús, que es Juan el Bautista. Estaba viendo unos datos acerca de Juan el Bautista que hoy en día encontraron unos rollos en unas cuevas que les llaman las cuevas del Qumran, a un lado del río. Encontraron unos pergaminos y estaban en buen estado, y ahí encontraron a Isaías 53 y estaban cerca del río Jordán. Y esto me hace pensar que ese hallazgo tuvo lugar a que Juan estaba predicando el arrepentimiento y estaba bautizando. Algo tiene que ver en la historia de Dios con eso, y eso lo hemos visto en las redes sociales acerca de esta información. Pero vamos a empezar con este libro, un aspecto conociendo a Jesús, porque Jesús es el hombre, es el Dios hecho hombre, el Dios hecho carne, que habitó entre nosotros y que vino para que nosotros tuviéramos vida eterna, y ese hombre murió en la cruz por nosotros. Pero vamos a ver algo interesante y empezamos en este momento. Voy a leer Proverbios 30, algo bien impresionante. Un saludo para Idalia. Hola prima, ¿cómo estás? Buenas noches. Belia está planchando, creo yo. Pero aquí estamos, hermanita. Aquí estamos. Miren, vamos a leer las palabras de Agur en el capítulo 30 de Proverbios, y dice la palabra del Señor, dice: palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón a Itiel y a Ucal, o sea, tal vez eran dos hermanos. Dice este hombre, Agur, dice: ciertamente más rudo soy yo que ninguno. Dice, o sea, yo soy más fuerte, yo soy más grande, yo soy más rudo que ninguno de ustedes. Ni tengo entendimiento de hombre, ni tengo entendimiento. Era, como decimos hoy en día, era un bruto, ¿no? Pero él decía así. Dice: yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. O sea, no conozco de Dios nada. La ciencia de Dios, porque ustedes saben que la ciencia de Dios es la palabra de Dios. Y él hace una pregunta: ¿quién subió al cielo y descendió? Y nosotros sabemos bien que en el mensaje del Evangelio Jesús dijo: yo descendí del cielo. Y él ascendió. En el libro de los Hechos lo dice. ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo. ¿Sí sabes? ¿Sí sabes? Y estas palabras fueron en los tiempos de Salomón, porque Salomón escribió, se escribieron los proverbios, pero estas palabras son de Agur,
y están aquí en los proverbios, en la Biblia, y dice esto, ¿cuál es su nombre? Y una cosa que yo sé es que, por ejemplo, en Israel le dicen a Dios Hashem, por Hashem, bendito Hashem, Barugata Adonai, Hashem Adonai Eluqueno, o sea, eso dicen allá en Israel. O sea, yo he estado viendo algunos estudios en hebreo y apenas estoy aprendiendo y no me hacen daño, hermanos. Aprender hebreo es muy bueno, muy importante, pero no se haga de las raíces judías. O sea, es un idioma como el inglés, como otro idioma, pero mucha gente se está equivocando en la doctrina porque estudian poquito hebreo y ya quieren ser judíos o quieren ser del pueblo de Israel y pues no, así, no, eso no es de Dios. O sea, nosotros fuimos llamados a seguir a Jesucristo. Entonces, hay dos palabras que dice aquí, sabiduría y ciencia. La ciencia del santo, la ciencia de Dios. La sabiduría de los hombres sabemos que es diabólica, perversa, y que la sabiduría de Dios, es cuando tú estudias la Biblia. Entonces, Dios es el todo. Y la pregunta es esa, ¿cómo se llama Dios? Yo he leído y le dice Moisés a Dios, le dice, oye, yo voy a ir con el pueblo, pero ¿qué les digo? Y le dijo el Señor, Jehová, o sea, está escrito en la Biblia Reina Valera, Jehová, que quiere decir yo soy el que soy, el autosuficiente, yo soy el que es, el que era y el que ha de venir, o sea, yo soy, o sea, el nombre está traducido en 4 letras del alfabeto hebreo. ¿Alfabeto? Sí, no, no es alfabeto, porque alfabeto lleva vocales y el hebreo no lleva vocales en en las letras hebreas. Entonces le dice, yo soy el que soy, me envió el Señor, o sea, habla del ángel de Jehová, o sea, vino el ángel, no era Dios, era el ángel de Jehová. Porque hay unas preguntas que hacen, por ejemplo, a mí me preguntan los testigos de Jehová cosas y dicen que Jehová es Dios, que Jehová es el Padre. Y le digo, pero fíjate quién es el que habla. Dios envió a alguien y le dicen el ángel de Jehová. Entonces, los judíos escondieron el nombre de Dios para que nadie lo pronunciara y ellos le llaman Adonai. Ahora sabemos que Dios es Elohim y, y ellos le dicen Hashem, pero ¿quién es él? ¿Quién es Dios? Porque dice aquí, ¿cuál es su nombre? Entonces, y el nombre de su hijo, son 2 nombres. Y muchos andan peleando por eso. ¿Sí sabes? ¿Sí sabes? ¿Sí sabes? ¿Los conoces? Entonces, ¿cuál es el nombre de su hijo? Y aquí viene una respuesta que yo le digo a mucha gente. Dios tiene un hijo. Los musulmanes dicen que Alá es Dios, pero Alá no tiene hijo. O sea, por tanto, Él no es el Dios verdadero. Entonces, dice ahí, ¿lo sabías? O sea, ¿lo sabes? Y pues no, nadie lo sabe. Lo tuvieron que aprender. Y muchos hoy ignoran. Entonces me voy a ir al Salmo 2, nada más para que vean otro hallazgo que encontré. Tal vez muchos ya lo saben porque les gusta mucho oír predicaciones y leer la Biblia también. Pero en el Salmo 2 dice algo muy interesante también. Estaba buscando otro versículo que también se refiere al Hijo de Dios. Entonces miren lo que dice. En el 10. Ahora pues, oh reyes, sean prudentes, admitan amonestación, jueces de la tierra, los jueces, los que gobiernan. En este caso yo aquí pienso en las Naciones Unidas. Dice, sirvan al Señor con temor, con reverencia, con respeto.
pero a la gente no le interesa a Dios. Es una tristeza, todos defienden su religión. Bueno, todos no, muchos, otros defienden su ignorancia, defienden el ateísmo. Dice, y alégrense con temblor, o sea, tiemblen con, o sea, les dice el Señor, tiemblen con alegría, alégrense. Y Él les dice una cosa, dice, honren al Hijo. Aquí dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues se inflama de pronto su ira. ¿Cuál ira? La ira de Dios. Entonces Él manda que nosotros honremos al Hijo. Honrar al Hijo, quiere decir que lo besemos, que lo adoremos, como en el capítulo pasado en el primer episodio que estudiamos, conociendo a Jesús, habla de adorar a Jesús, adorar al Hijo de Dios, para que no se enoje. Pero en Jeremías nosotros vimos que continuamente el pueblo de Dios, el pueblo judío, el pueblo israelita, adoraba imágenes y Dios les decía, ¿por qué me provocan a ira? Hoy en día pasa lo mismo con la gente de hoy en día, adora ídolos, monos, y eso está provocando a ira al Señor. Un día hasta aquí vamos a tener al Señor de tanto hartarlo por nuestros pecados. Entonces lo que necesitamos nosotros es conocer quién es el Hijo de Dios. Dios tiene un hijo. Y me llama mucho la atención la palabra que se usa, dice, yo te engendré. Habla de engendrar. Entonces, vamos a seguir con el Salmo 45:2 para que ustedes vean quién es el Hijo. En el Salmo 45:2 se me hace maravilloso porque hay hasta un canto. 45 dice, rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al Rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero, o sea, como una poesía, como una buena canción. Y le dice, ¿cómo es él? ¿Cómo es el Hijo de Dios? Le dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Híjole, qué tremendo. La gracia se derramó en tus labios, porque Él vino a traernos el mensaje de la salvación. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Elohim, Hashem, el Papá, nuestro Padre. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. Oye, ahí se andan discutiendo muchos. Es que son dos dioses y que es el mismo que... Dios es unidad. Entonces, miren lo que dice. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. O sea, está hablando de un rey. En tu gloria, sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Quiero decirles que Dios es Jesús es la diestra del Padre. Él está sentado, después de que resucitó, fue a sentarse a la diestra del Padre, y Él es la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque Él vino a hacer justicia. Él vino a salvarnos. Y Él, cuando murió en la cruz, nos regaló esa salvación que tú y yo no merecíamos. La justicia es por la fe en el Hijo de Dios, la fe en Jesucristo. Nuestras propias justicias son trapos de inmundicia. No podemos nosotros decir, era yo me voy a salvar porque yo me porto bien, yo soy excelente persona, yo cambio mi conducta porque yo tengo dominio propio, o sea, soy prudente en mí mismo. No, todos necesitamos del poder de Dios para poder cambiar, porque todos estamos en pecado. Entonces, Él es el más hermoso de los hijos de los hombres.
Y una de las cosas muy impresionantes es que Dios se hizo humano como nosotros. O sea, hablo de Dios el Padre lo engendró. Y dice en Juan, el verbo se hizo carne, el verbo de Dios. Hay muchas traducciones diferentes, pero la Reina Valera a mí me ha llamado mucho la atención porque cuando yo empecé a conocer del Evangelio, yo dije, el verbo hecho carne, ¿quién es el verbo? Entonces me decían, es que el verbo es la palabra de Dios, el verbo, entonces yo empecé a buscar y dije, el verbo. Entonces yo oí una vez una canción de un cantantillo ahí, que dijo una tontería, que dijo que, que Jesús era verbo y no sustantivo. Entonces yo dije, ¿por qué dice eso? Porque no conoce a Dios. Entonces dice, en el principio era el verbo. Cuando dice, en el principio era el verbo, en unas versiones dice, era la palabra. Y el verbo era con Dios, y dice, y la palabra era con Dios. Y el verbo era Dios, y la palabra era Dios. O sea, era Él mismo. O sea, yo salí de mi Padre. Jesús fue engendrado en una manera increíble. Provino del Padre, pero el engendrado es cuando, por ejemplo, estaba viendo yo en el término médico que la mujer recibe el esperma y ella lo va desarrollando en su vientre. Dios desarrolla al hombre en el vientre de la mujer y hay unas cositas ahí que Dios ve a ese niño, porque David dice que mi embrión vieron tus ojos. Entonces Dios forma los huesos, Dios está ahí, porque Dios está en todos los lugares y Él conoce a cada persona desde que nace. Entonces estaba viendo yo que la mujer da a luz un niño y luego lo cría. Y se habla de engendrar. La mujer no podría engendrar un hijo si no fuera por el varón. Entonces, el hombre pone el esperma y viene a depositarlo y es engendrado en la mujer. Entonces Dios hizo eso cuando vino su Espíritu Santo y engendró a Jesús. Y lo vamos a ver ahorita ya comenzando de lleno. Vamos a hablar acerca de Lucas 1. El Padre engendró a Jesús. Pero vamos a empezar hablando, porque ahora le toca la aparición de Juan el Bautista. Entonces le dice así, la palabra del Señor dice, este libro lo escribió Lucas el doctor, él escribió el otro tratado que es el libro de los Hechos. Entonces, esta es una dedicatoria a Teófilo, o sea, este evangelio se lo escribió Lucas a Teófilo. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio vieron a Jesús con sus propios ojos y fueron ministros de la palabra, fueron enseñados por Él. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado, o sea, Él investigó con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Te han enseñado el Evangelio de Jesús. Entonces aquí dice Lucas, el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Hubo en los días de Herodes, rey de Judá, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo,
porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, esto está en el primer libro de Crónicas 24:10. Dice, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. O sea, le tocó a Zacarías. Zacarías dice, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió un temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Escuche bien lo que dice, grande delante de Dios. Apareció primero Juan, y dice, y será grande delante de aquel que va a venir, de Jesús, por lo cual conociendo a Dios se llama este estudio. Dice, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. ¿Por qué? Porque él iba a estar predicando era la previa, como dicen. Él empezó a anunciar lo mismo que Jesús. Arrepentíos porque el reino de los cielos se acerca. Y Jesús también lo pronunció. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. E irá delante de él, fíjense, irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y vean todo lo que sucedió cuando vino Jesús ahí con los judíos. Esto está en Malaquías 4, de 5 al 6. Tenemos que aprender bien y conocer bien. Malaquías 4 es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías 4 del 5 al 6 dice, la profecía dice, he aquí yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. Esta situación viene que antes de que venga el día grande y terrible, es que ese día cuando vino Jesús, Jesús hizo juicio, hubo un gran juicio. El inocente murió por todos los culpables. Era un día grande y es terrible por esta situación, que mucha gente desprecia el Evangelio, que mucha gente usa el Evangelio para hacer su religión, porque no obedecen, no entienden. Algo pasa con el celular, se detiene y empieza a decirme otras cosas, pero aquí estamos. Entonces le dice, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. O sea, tenía que suceder eso, tenía que aparecer Juan el Bautista. Porque Dios, ese día terrible y grande es porque Dios trajo la palabra de salvación, trajo el mensaje de salvación. Él mismo lo dijo, el mensaje de la luz. Pero la gente amó más las tinieblas que la luz y la gente despreció a Jesús. Y hoy en día desprecian a Jesús. Por eso Dios cada día está aumentando las cosas que están sucediendo para que el hombre voltee, porque Dios es misericordioso, pero el hombre no quiere voltear a mirar al cielo. Entonces, este es lo que dice la profecía acerca de Juan.
de lo que, de lo que está él haciendo en esos momentos cuando aparece Juan, que está haciendo que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, y se arrepintieron muchos y se bautizaron en el río Jordán. Entonces dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, me da información. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas noticias, estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se extrañaba de que él se demorara en el santuario, pero cuando salió no les podía hablar, y comprendieron que había visto una visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo, y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Esto dijo Elizabeth. Esto pasó en un mes así como entre junio y julio. O sea, eh, porque él nació primero, antes de que naciera Jesús. Entonces, viene al sexto mes, pasaron 6 meses. Y en el sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Fue enviado a una virgen desposada, una muchachita comprometida con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María, Miriam en hebreo. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué saludación sería esta o es esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Fíjense lo que le dice: has hallado gracia delante de Dios, el Padre. Dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Me encontré en el camión un señor, iba yo a predicar en el camión, pero el chofer traía música y no compartí. Y, y de repente un señor, fíjense, hay mucha gente que es bien, de esas personas que luego ven la oportunidad para hablar, y quieren ellos decir cosas porque están viendo cosas en el YouTube. Y no, yo les digo, no vean doctrinas de demonios. Primero infórmense. Si alguien dice algo, infórmese. Lo que yo digo, infórmese. Miren lo que dijo. Este hombre me dijo: oye, ¿esa es la Biblia? Le dije: sí. Ah, ¿sabías tú esto? ¿Sabías tú lo de...? Le dije: mire, señor, lo que usted me está diciendo es que él me dijo, del nombre de Jesús, me empezó a decir que significa caballo, y que yo ya oí, yo ya he visto videos que hablan de esas cosas. Uno de ellos es un tal, un Roe Palacios, que tiene ahí en YouTube una enseñanza de él diciendo lo que significa Jesús. Y yo por eso les he dicho: miren, yo sé en el hebreo, estudiando un poquito hebreo, el nombre de Jesús es Yeshua, en español es Jesús, nosotros creemos en Jesús. Entonces ellos dicen, hay un montón de rollos que están sacando porque dicen, usted está hablando en español, y si yo les leyera, no, por ese, le llamara su nombre Yeshua, estoy mezclando español con hebreo, y entonces se llama Jesús en la traducción. No es importante eso, sabemos quién es Yeshua y quién es. Es más, él no dice ni Yeshua, él dice Yahshua. Entonces yo le dije, no, era,
La Biblia en Apocalipsis dice que hemos hallado a los de la sinagoga de Satanás, que dicen que son judíos y no lo son, y traen una doctrina que es de demonios, y están engañando a muchos, porque muchos hermanos cristianos de casa de oración, así lo digo, de casa de oración, ya no van a la iglesia porque ellos oyeron un mensaje de que hay que volver a nuestras raíces hebreas, diciendo unos que somos la tribu de Efraín, y un montón de cosas raras. Y dije, caray, yo me centro en el mensaje de Jesús, en estas cosas a veces se podría uno meter, pero son un poquito difíciles. Yo les digo, no se metan en esas cosas. Ustedes busquen la doctrina sana, la doctrina de Jesús. El que no obedece, que no guarda, el que no está enseñado en las sanas palabras, el que no se conforma a las sanas palabras del Señor Jesucristo, agarra otro rollo, está mal, hermanos. Tenemos que estar siempre en la palabra como está escrita. Entonces le dice el ángel, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, porque era de la descendencia de David. Entonces le dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Es el reino eterno, el mensaje de Cristo es eterno. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. O sea, ella le decía, no he tenido relaciones sexuales con ningún hombre, o sea, con nadie, ni con mi prometido. Entonces respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo engendró en María. Dios puso su semilla. Y he aquí tu pariente, y le dice, y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella. O sea que nació 6 meses, o sea, ya tenía 6 meses en el vientre de Elizabeth, Juan el Bautista. Dice, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios, todo es posible para Dios. Entonces, pasó el tiempo y María pues quedó embarazada. Hay un dato que apunté aquí, pero no lo quiero decir, de una fecha, pero no. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. María quedó embarazada en una fiesta, en la fiesta de las luces. Esa es una información que saqué como dato. En la fiesta de las luces, era una fiesta del Señor que celebraban los judíos. Miren, en Juan 10:22, miren lo que dice Juan 10:22. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, era la fiesta del Hanukkah, de las luces. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. O sea, esta fiesta fue integrada en las fiestas porque los macabeos lucharon. Y hubo una fiesta que se celebraba porque hay algo acerca del libro de los macabeos que da información, pero no lo vamos a leer, nada más yo se los doy como dato. Y le rodearon los judíos a Jesús y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? ¿Hasta cuándo nos vas a seguir turbando? Dice, con estas cosas que tú dices. Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Dinos, yo soy el Cristo. Ellos querían eso. Y Jesús les respondió,
se los he dicho y no creen. Las palabras, dice, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Como se los he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Estamos hablando de unidad. El Hijo cuando murió ascendió al cielo y fue y se sentó a la diestra del Padre. Están allá los dos y son uno. Pero hay muchos que no quieren entender. Entonces María visita a Elizabeth. Dice, en aquellos días levantándose María fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, donde vivía Zacarías y Elizabeth, y entró en la casa y lo saludó. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la saludación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz, y dijo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Dice, ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu saludación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham, Isaac y Jacob, y a su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses y después se volvió a su casa. Ya casi, como quien dice, ella fue a ayudarle porque se alivió de Juan. O sea, Juan el Bautista se alivió. Esta Elizabeth porque tenía 6 meses y se quedó 3. Súmale 9 meses. Nació Juan y ella se fue. Se regresó a su casa porque le ganaba en edad. Dice, cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo, y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella, y aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? Dice, no hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar, y pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios, y se llenaron de temor todos sus vecinos. Y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas, y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Entonces yo les digo, hermanos, miren, y todos oían y guardaban en su corazón estas cosas. Cuando nació Jesús, no lo estaban esperando.
Parece que se les olvidó la profecía, pero era un plan de Dios. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto que hizo, jurando a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado. Se está dirigiendo a su hijo Juan, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo. Este conocimiento de salvación a su pueblo era que estaba anunciando del arrepentimiento, el conocimiento de arrepentirse, que ya era tiempo. Dice, para perdón de sus pecados. Y se bautizaban. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y Juan el Bautista, Juan, el niño de Zacarías, crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día que se manifestó a Israel. Él se vestía igualito que Elías, con un cuero y ropa de camello, o sea, se vestía diferente. Él comía miel y langostas. Pero de repente sucede que, como hablamos en el primer capítulo de Mateo 1, del nacimiento de Jesús, de la genealogía de Jesús en Mateo 1, aquí en Lucas 2 dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, el primero de varios, pero este era el engendrado por Dios. Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. O sea, no nació en un pesebre. dice, lo acostó en un pesebre. Y miren lo que les digo yo, que al pasar el tiempo nació Jesús y nadie estaba esperando la profecía. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y será llamado su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. Ese es lo que significa. Y aquí dijo Zacarías, nos ha visitado el Señor, o sea, nos ha visitado, o sea, Dios envió a su hijo. Una visitación de Dios, pero los judíos, los israelitas, no esperaron a Jesús y se llevaron una gran sorpresa, porque los pastores estaban ahí en la región, los religiosos estaban en sus rollos. Es como ahorita, mucha gente no está esperando a Jesús, el arrebatamiento va a venir y la gente no cree, no sabe. En las iglesias, muchas iglesias están hablando muchas cosas raras.
Y peor tantito, las iglesias llamadas cristianas como los católicos, que ellos no creen en el rapto, ellos no saben del rapto, no saben nada, y pues ellos están como, miren, estaba viendo yo que entre más se haga idolatría, más ciegos están. Entre más adoren ídolos, más ciegos están. Y nosotros estamos compartiendo el evangelio, les abrimos los oídos, les abrimos los ojos y ellos no quieren entender. Pues si no quieren entender, pues no los vamos a forzar. Hasta ellos mismos nos dicen, respétame, respeta mi religión. Y saben una cosa, Dios respeta tu decisión. Si tú eres terco y quieres ser así toda tu vida, pues Dios respeta tu terquedad. Entonces, nosotros tenemos la obligación de advertirles a todas las personas. Entonces, los ángeles y los pastores, estaban en la región y velaban y guardaban las vigilias de la noche, sobre su rebaño. Y he aquí que se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Imagínense nomás qué pasó, qué evento pasó aquí. Es como si estuviera usted aquí en un cerrito y de repente llegó un resplandor. ¿Qué pasó? Se le apareció un ángel del Señor y los rodeó un resplandor y tuvieron un gran temor. ¿Qué es eso? Dice, pero el ángel les dijo, no teman, porque aquí les doy nuevas de gran gozo. Aquí traigo las noticias del día, traigo la noticia. Y él les dijo que será para todo el pueblo, o sea, es para todo el pueblo de Israel. Dice, que os ha nacido hoy nació Jesús. Estamos hablando del nacimiento de Jesús en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor, el ungido del Señor, el ungido de Dios. Esto os servirá de señal. Hallarán al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. O sea, buena voluntad de parte de Dios para con nosotros. De su misericordia, Dios envió al Salvador del mundo, no solamente de los judíos. Dios ya sabía que los judíos lo iban a despreciar. Y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos, ¿a dónde cree que se fueron? Al cielo. Se fueron hacia el cielo, amigos. Dios va a descender del cielo. Los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y vamos, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. O sea, con ese gran alumbramiento que se dio, con ese resplandor. Dice, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, porque los ángeles le dijeron a los pastores detalles que no están escritos en la Biblia. Pero eso es que usted se imagine. Al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, quién era, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y saben una cosa, fue increíble, fue turbador. Entonces volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Glorificaron a Hashem, al Dios de Israel, al Dios verdadero, al Dios de los judíos, el Dios de la creación. Y esto fue maravilloso.
Ahora, miren lo que habla acerca de Jesús, porque estamos conociendo a Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús es el siervo del Señor. Jesús fue obediente. Vamos a seguir estudiando cómo Jesús fue creciendo a la par con pues, Juan Bautista y hasta que aparecieron. Y dice el Señor, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo: he aquí mi siervo, yo le sostendré. Desde que nació Jesús, el Señor sostendré. Dice, yo le sostendré. Él lo sostuvo siempre. Mi escogido. Esto es increíble que decía, mi escogido. O sea, tuvo que él escoger. ¿Quién irá? Dios escogió a su hijo. Tú vas a ser mi elegido. Hay muchos ángeles que lo pudieron haber hecho, pero Dios dijo, no. Los ángeles, no. ¿Quién? Nadie, no hay nadie. Es como cuando dice, digno eres de abrir los sellos, Señor. Y Juan lloraba porque decía, es que no vi a nadie. Y Juan lloraba mucho. Juan lloraba y decía, ¿quién es digno de abrir los sellos? ¿Quién? Solo Jesús. Y así, el Señor tuvo que escoger a su Hijo. Y Él lo iba a sostener. En quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones, no solo al pueblo de Israel por la promesa de Abraham, Isaac y Jacob, y a la descendencia del pueblo israelita, sino a todas las naciones. Tengo aquí muchos versículos apuntados hablando acerca de que el Señor dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dice, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Jesús habló la verdad. Y Jesús lo dijo bien clarito, miren. Conociendo a Jesús, nos vamos a dar cuenta de que Jesús es más que una religión. Es más que un profeta. Jesucristo es Dios. Jesús dice, no se turbe su corazón. Se los voy a traducir de una manera muy especial. Yo sé, miren, dice así, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Pero yo se los digo, no se turbe su corazón. ¿Creen en mi Padre? Crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere, se fue, resucitó, se fue. Y os prepararé el lugar, y les prepararé el lugar, dice. Y si me fuere, les prepararé el lugar. Vendré otra vez, o sea, dice, volverá a él. Y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y ustedes saben a dónde voy. Y saben el camino. Ustedes saben el camino. El camino es Jesús para llegar a la vida eterna. Es el único camino. Él es la única verdad y Él es la vida eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, Él hizo justicia. Habló verdad y Él trajo la justicia que es por la fe por medio de Cristo Jesús, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y nosotros tenemos que seguir firmes, siempre buscando al Señor. Entonces, dice, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. ¿Y qué hizo Jesús cuando Él estableció la justicia hasta que Él se quedó ahí clavado en la cruz? Y así dice el Señor Dios, creador de los cielos, y el que los despliega,
el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora en ella, y espíritu a los que por ella andan, o sea, a los humanos, tienen espíritu de vida. Yo, el Señor, te he llamado en justicia, y te sostendré por mi mano, por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Jesús es la luz en la oscuridad. Y lo tenemos bien clarito, pero a veces nosotros no queremos entender. Jesús es la luz y miren lo que dice, volviendo el principio del Dios Todopoderoso, del que hizo los cielos y la tierra. Miren a la par, muchas veces tenemos que ver esto bien, dice. Él es el que despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo, o sea, el pueblo de Israel que mora sobre ella, o sea, a todo pueblo de la tierra, y espíritu a todos los que en ella andan. Yo, el Señor, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. ¿Y qué es lo que dice aquí? Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está hablando de Dios, de Dios. Y Dios es el verbo. Porque leímos hace ratito, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Por qué dice era? Porque Dios estaba sentado, Jesús estaba sentado a la diestra de su Padre y fue enviado para acá. El verbo era Dios y él dejó su trono, se humilló, se quitó la corona, se quitó su manto real y vino aquí a la tierra a humillarse. Dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por qué? Por el verbo, por Cristo. Todo fue hecho por la palabra. Y sin Él, o sea, sin Cristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. No van a poder prevalecer las tinieblas porque este pacto lo puso Dios por luz de las naciones. Cristo es la luz para todos, es la salvación. Para que abras los ojos de los ciegos, dice el Señor, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Y mucha gente está en prisiones de oscuridad, de angustia, está en prisiones de pecado. Aunque la puerta esté abierta, ahí están metidos, no pueden salir de las drogas, no pueden salir del alcohol, no pueden dejar la borrachera, no pueden dejar la perversidad, no pueden dejar muchas cosas, están hundidos en el pecado. Y llegó la luz, pero ellos no quieren ver la luz, y la luz los hace ciegos, los enceguece. Entonces dice, yo el Señor, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Miren lo que vuelve a decir el Señor. Dios siempre repite acerca de la idolatría o de las esculturas. Y Dios dice aquí en el siervo del Señor, en Isaías 42, dice, yo el Señor, este es mi nombre. Si nosotros nos vamos al original, dicen los judíos, dice, es Hashem. Pero aquí dice, este es mi nombre. ¿Qué está diciendo Dios? Dios está revelando su nombre. Y llamarás su nombre Jesús. En hebreo es Yeshua, como se los dije. Este es mi nombre y a otro no daré mi gloria. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahí está en Filipenses 2. Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que todos los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra se doblen ante Jesús, ante el Hijo de Dios. Ni mi alabanza a esculturas, dice. A otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Dice, ni mi alabanza, dice el Señor.
Las alabanzas no son de los cantantes, las alabanzas son del Señor. Ay, yo diseño, yo compongo alabanzas para el Señor, son mías. Y yo las voy a poner allí en YouTube para que las canten, pero voy a poner mis derechos. Nadie las puede cantar ni tampoco las puede copiar. Son mías. No, mi amigo, cantante, como les digan, cantantes cristianos, son alabanzas del Señor, no te pertenecen. Son para alabar al Señor y no puedes hacer un negocio con ellas. Dios te da la capacidad, te da la sabiduría, el entendimiento, te da de su espíritu para que las compongas y para que bendigas al pueblo. Para que el pueblo aprenda a adorar al Señor. No es de que, yo hice esta alabanza. Y ni parecen alabanzas, parecen canciones normales que canta cualquier grupillo. Imagínense, dice el Señor, sus alabanzas. Yo no sé si el rap sea alabanza. Los reggaetoneros sea, lo que cantan sea alabanza. Porque para mí eso no es alabanza. Eso es ritmo, es cosa de la carne. He aquí que se cumplieron las cosas primeras. Y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a la luz. Yo se las haré notorias. Yo les voy a hacer notoria las cosas. Entonces, como no estaban esperando ellos a Jesús, entonces Dios hizo notorio que se les aparecieran los ángeles y viniera una gran huestes de ángeles celestiales y vinieran y hubiera un resplandor. Se los hizo notorio para que se dieran cuenta. A su tiempo Dios iba a enseñar y siempre Dios estuvo advirtiendo, siempre anunció lo por venir. En el momento lo por venir y fue escrito, lo por venir y fue escrito. Fue escrito el Apocalipsis y es el futuro de la humanidad. ¿Qué te espera? ¿Qué crees que te va a esperar? ¿Qué te está esperando? Te está esperando la ira de Dios, te está esperando los grandes terremotos, te están esperando todas las cosas que Dios dice que nos preparemos para escapar de todas estas cosas que vendrán. Y todos gracias a conocer a Jesús, al conocerlo. Por eso, conoce a Jesús, para que sepas que Dios tiene una salida para todo. Así es de que Juanito se va a presentar en este panorama y dice que Juan vino para dar testimonio de la luz, que es Cristo, a fin de que todos creyesen por él, o sea, que creyeran por Juan, y mucha gente creyó, y ustedes saben muy bien que mucha gente creyó. Juan no era la luz, dice, no era él la luz, sino para dar testimonio de la luz es Cristo, y él lo mismo dice. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Nació Jesús y se presentó cuando era ya edad de 30 años. Empezó su ministerio. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Aquí dice bien clarito, el mundo fue hecho por Jesús. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios te da poder de ser hecho hijo de Dios, pero tienes que tomar una decisión si tú quieres. Los cuales, estos que toman esta decisión, no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. O sea, no son engendrados así. Fíjense lo que dice, engendrados. O sea, cuando Dios dice que engendrados, es por ejemplo, es que yo no he oído, dicen, mi esposa está embarazada y va a tener un hijo, llega el día del alumbramiento, los dolores de parto y nace mi bebé y dice, mi esposa dio a luz. Entonces decimos, no he oído mucho que digan, mi esposa está engendrando un hijo. No, nosotros al depositar el semen, engendramos. Entonces dice aquí,
los cuales no son engendrados, o sea, engendrados de sangre ni de voluntad de carne. O sea, yo quiero tener un hijo, vamos a tener un hijo, están hablando, vamos a engendrar un hijo. Vamos a tener relaciones y engendramos un hijo y tú lo vas a cuidar en tu pancita y dice, ni de voluntad de carne, no es porque yo quiera, yo quiero un hijo, y dice, ni de voluntad de varón, o sea, no porque yo diga, sino de Dios, de Dios. Dios siempre sabe todo y su voluntad es perfecta y dice que aquel verbo fue hecho carne, o sea, aquella palabra que estamos hablando, que el verbo fue hecho carne, habla de que Dios se hizo carne, se hizo como nosotros, se hizo ser humano y habitó entre nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Pero estamos hablando del tiempo de los judíos. En ese tiempo Dios está con nosotros, entre nosotros. O sea, haga de cuenta que ahorita estamos en Israel y nació Jesús y Jesús ahorita está ahí en la esquina, está predicándole con Zaqueo, ahí está, fue a la casa de Zaqueo. Dios está con nosotros, o sea, si fuéramos en ese tiempo. Ahí está Jesús y toda la gente lo sigue. Estamos hablando, o sea, piense. Entonces, el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. O sea, fíjense, aquí cambia la palabra, unigénito del Padre, o sea que es el único Hijo de Dios. Pero María, acá leímos que dice que fue el primogénito. ¿Por qué? Porque Jesús tuvo más hermanos, pero de parte de José y María, no de Dios. Dios nada más engendró a su único hijo. Entonces, sucede esto y dice que lleno de gracia y de verdad. La gracia de Dios estaba en Jesús y la gracia se derramó. La gracia, el más precioso de los hijos de los hombres. Jesús, nuestro Salvador. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, bendición tras bendición. Dios se apiada de la humanidad. Pero si tú no quieres entender, mira, Dios va a traer lo que prometió. Si tú te arrepientes, Dios te va a bendecir. Si tú no te arrepientes, Dios te va a traer lo que prometió. Te va a pagar conforme a tus obras. Los que van con el Señor van a tener sus galardones, sus premios. Los que no quieren ir con el Señor también van a tener su premio, su galardón. El lago de fuego. Todos los seres humanos van a tener premios al final. Lo que mereces, recibes. ¿No quieres creer? ¿Te quieres burlar? ¿Dudas? ¿Quién escribió la Biblia y sigues igual de necio, de terco, de ciego, de sordo? ¿No quieres entender? Dios ha sido bueno contigo, con todos los seres humanos, con toda la humanidad, pero la humanidad no quiere entender. Siempre dicen, ay, es que tú dices esto y aquello y tú juzgas. Ay, miren amigos, me subí al camión a predicar y un señor gritó, hey amigo, no juzgue, porque yo estaba hablando del pecado. Y le dije, yo estoy hablando nada más del pecado, amigo. Yo a usted no lo conozco, no lo puedo juzgar. Pero usted solito se echó la soga al cuello. Yo dije, borrachos, arrepiéntanse, y usted solito habló. Yo dije, rateros, y no roben. Y usted solito dice, no juzgue, porque se levantó para defender a los rateros. Es que usted cómo sabe. No, es que yo no sé nada. Pero en la Biblia Dios encerró todo en un círculo, en una palabra llamada pecado. Y Dios
encerró todo en la ley. Y gracias a la ley me di cuenta de que el pecado me lleva a la muerte. Y está claro, la muerte eterna. Entonces, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. Nadie puede obedecer la ley y nadie puede cumplirla. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y quiero decirle una cosa, amigo, al Padre. Nadie lo ha visto jamás. Nadie ha visto al Elohim, al Dios verdadero. Nadie ha visto a Hashem, al Señor, al Adonai. Nadie. Jamás. El unigénito Hijo del Padre que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, el Padre dio a conocer a su Hijo y su Hijo nos dio a conocer a su Padre. Que hay un Padre, que hay un Señor, que hay un Dios verdadero, que es justo y que hace justicia y que Él es luz y que va a venir muy pronto. Y que Juan dio testimonio. Este es el testimonio de Juan, dice, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran, oye, ¿tú eres el Cristo? Y contestó, confesando, y no lo negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo, dice. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y él respondió que no. ¿No entienden? Le dijeron, pues ¿quién eres? ¿Quién eres tú para que demos respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor como dijo el profeta Isaías, y les cita Isaías 43, la voz, fíjense, Isaías, cientos de años atrás, hablaba de Juan, que iba él clamar en el desierto, ahí en una voz que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Conociendo a Jesús, se llama este estudio y estos temas que vamos a tener hasta que terminemos. Dice, uno a quien ustedes no conocen. Este es el que viene después de mí. O sea, primero aparezco yo y después va a venir, después de mí va a aparecer él. Dice, él, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. O sea, es después de mí y antes de mí. O sea, que él es el principio y el fin, el primero y el último, el alfa y el omega. El primero y el postrer. Lo voy a volver a leer. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde estaba Juan bautizando. Pero ¿qué sucedió? Al día siguiente, Juan dice, al día siguiente Juan vio a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando en agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua,
aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Lo reconoció él, aunque él era su primo aquí como humanos. Al día siguiente y al tercer día, primer día, segundo día, este es el tercer día. Al siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios, dice. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscan? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es, Maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde habitas? Él les dijo, vengan y vean. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a sus hermanos Simón y halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, que a su vez en griego, o sea, en arameo es piedra, y en griego dice, de la palabra piedra en arameo y en griego, respectivamente, de la palabra piedra en arameo y en griego, o sea, se repite. Entonces, fíjense, cuando Dios llama, segunda situación, primero empezamos a ver en Mateo que Dios dice que le adoremos. Que en el primer episodio que vimos en Mateo, los sabios fueron y adoraron a Jesús y le entregaron el incienso, la mirra, sus tesoros. Adoración, ¿a quién? Al Rey, a Jesús, al Hijo de Dios. Y en este capítulo vemos que Dios es anunciado y que Dios nos llama. Nos llama. ¿Tú quieres adorar a Jesús? ¿Tú quieres adorar al Hijo de Dios? Ven, sígueme, obedéceme. Pero si tú no quieres adorar a Jesús, si tú quieres obedecer a Dios pero no lo adoras, no puedes. Tienes que adorar al Hijo de Dios. Y tienes que saber, como leí al principio, que el Padre dice que honres al Hijo, porque el Hijo es el amado del Señor, es el Hijo de Dios. Y sin Él, nada puede hacer, cualquier humano del planeta Tierra, nada puedes hacer. Sin Jesús nada puedes hacer. Como las religiones, esas sectas que nada más quieren con Dios. Por ejemplo, los judíos hablan de Hashem. No, Hashem. Ellos no aceptan a Jesús. Ellos no aceptan al Mesías. Ellos dicen que el Mesías no es Jesús, como les enseñé en Jeremías 5, que dice que en la profecía dice proféticamente que los judíos dijeron, Él no es, léanlo, ya hice ese estudio en Jeremías 5, 4 y 5, vean lo que dice, qué impresionante, que Dios nos revelaba su palabra, que los judíos cuando vieron a Jesús ellos van a decir, no es. Y tan era así las preguntas de los judíos que le dijeron a Juan, dinos, ¿tú eres el Cristo? ¿O quién eres tú? La historia de Dios es real y verdadera. Entonces, hermanos, amigos, este es un estudio de seguir conociendo a Jesús, y Jesús viene ahora y nos está llamando. Jesús te llama en esta noche y te dice, ven y sígueme, obedéceme, busca mi rostro, ven a adorarme. Y son palabras de Jesús. Que tú seas seguidor de Cristo. Que no seas seguidor de una secta o de una religión. Porque muchos van a oír muchas doctrinas raras que ahorita se están dando.
Y Dios nos dice a nosotros que estemos listos, que estemos preparándonos para que nadie nos engañe, nos dijo Jesús. Mire que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre y los van a engañar. Y ahorita está el tiempo del engaño. Y muchos van a apostatar de la fe porque van a estar ahí, miren, tenemos que hablar con la verdad. Ahorita muchos andan de iglesia en iglesia, andan como chapulines de aquí para acá, y muchos se han alejado de la iglesia donde nacieron. Y en Apocalipsis les dice Dios, vuelve a tu primer amor. Dios no le dice a la gente, vuelve a tus raíces. Dios les está diciendo, vuelve a tu primer amor. ¿De quién te enamoraste? De Jesús. Del que te perdonó en la cruz, del que derramó su sangre preciosa. Tú no te enamoraste de una religión. Tú te enamoraste de Jesús. El primer amor fue, conociste a Jesús y quieres hacer cosas. Y así tiene que ser. O sea, tú conoces a Jesús y empiezas a enamorarte de Jesús y nomás quieres hablar de Jesús. Ahora, permanecer en Jesús, permanezcamos en Jesús, en su amor, permanezcamos. Leamos la Biblia. Aquí es la enseñanza del libro de Lucas y de Juan al mismo tiempo, en continuación con la historia de Mateo 1, conociendo a Jesús. Y hay muchas cosas que tal vez repitamos. Hay muchas cosas que el Hijo de Dios, el que Él engendró, el que Dios engendró, eso es lo que significa mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios se complació en su Hijo Jesús por todo lo que hizo. Y Él lo ayudó. Porque acuérdense que cuando estaba Jesús en la cruz, Él decía, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me dejas solo? Estoy angustiado. ¿Qué pasó? ¿Por qué hubo oscuridad? Porque la luz de Dios, el Padre, Dios no quería ver el pecado de nosotros. Y a Dios le dolió en su corazón. Dice que su corazón se derritió dentro de Él. Que se hizo trizas por amor a nosotros y nosotros no queremos entender. Miren, la verdad, nosotros cuando nacimos no sabíamos nada ni leer. Miren, si nos dejan si nosotros pudiéramos sobrevivir chiquitos, recién nacidos en un lugar y que no sé qué pasara, que nos dieran de comer y que nosotros creciéramos así, que en ignorancia, sin aprender nada, sin leer ni nada, algo dentro de nosotros nos haría ver que hay un Dios verdadero. Pero como nuestro corazón está dado a los ídolos, toda la gente quiere oír lo que siempre Dios reprocha al humano. Somos dados a los ídolos. Y aunque me digan, no, pues yo tuve que renunciar. Todos éramos adoradores de ídolos. Y si no de ídolos, de pasiones desordenadas. Nuestro ídolo era, miren, yo le voy a decir, hasta mi esposa me dice, ay, entonces es pecado ir al fútbol. Pues no es pecado, pero a la vez sí. Cuando dices, como un querido amigo que tengo que le va al Atlas, que dice que va a ver a su glorioso Atlas, y que es más importante ir a ver al Atlas que ser cristiano. Otros que dicen que es más importante comer que ser cristiano. Porque si quieres ser un verdadero cristiano, tienes que aprender a esforzarte, a ayunar. Entonces, a orar, para ser tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que van a venir al planeta. Esto se está poniendo cada día peor. Les hablaría de algunas noticias, pero
China se está preparando para el final. China es uno de los países que van a entrar en el final de la historia cuando venga la gran guerra, después de la otra guerra y después de la otra guerra, porque muchos dicen, no, que la tercera guerra mundial es la definitiva. No, vienen otras guerras y va a haber rumores. Ahorita están oyendo los rumores en China, están oyendo que en Taiwán, que están preparándose para disque una guerra. Todo está preparándose, pero esa guerra viene al final, cuando todo llegue hasta el colmo. Ahorita podemos oír muchas cosas, pero cuando llegue esa guerra, leímos todo Jeremías y hablamos de la gran guerra que se avecina del norte y cómo se va a extender por todo el Medio Oriente y va a ser terrible, hermanos, amigos. Tal vez nosotros no podemos dar detalles bien exactamente ni quién, porque no dice en la Biblia si Estados Unidos está o no está. Otras noticias sí que me sorprendió, que ya sabemos muchos, vuelve Tron a levantarse para hacer su, ¿cómo se dice? Su contienda electoral. Hay muchas cosas que van a venir, hermanos y amigos, que nosotros debemos de estar preparados. Tenemos que ir a la par con las profecías y que ir a la par con lo que está aconteciendo en el mundo, y tenemos que estar siempre atentos a lo que dice la palabra de Dios. Siempre. Tan solo miren, estaba oyendo las noticias de La Palma, que La Palma ya creció 40 metros, o sea, la lava está creciendo, se hace dura, se hace tierra. Esa roca está creciendo, esa gran montaña está creciendo porque Dios tiene el día y la hora que la va a usar. Pero imagínense, si estuviera ahí el volcán y Dios enviaba ahora voy a cortar esta gran roca y va a caer en el mar. No, Dios la está preparando, está haciendo que esta crezca. Fíjense, el segundo ángel tocó la trompeta. Fíjense hasta cuándo va a ser el evento de que esta montaña, de que este volcán en erupción se precipite en el mar. Hasta el día y la fecha que no está aquí, pero sabemos que tiene fecha. Dios tiene en su agenda esta fecha. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. ¿Por qué? Porque algo pasó. Dios nada más nos da esta noticia futura. Y para que usted vaya viendo cómo Dios está dándonos las noticias de que esa, la Palma, el Cumbres, esa gran montaña, está destinada para los propósitos de Dios. Una gran montaña ardiendo. Y vea cómo está ardiendo. Parece una olla hirviendo. Una gran montaña ardiendo en fuego. Y de repente la isla está en mar abierto. Se va a precipitar en el mar. Ay de las costas, dice en Isaías. Ay de las que vivan en el mar, cerca de las playas. Las islas van a desaparecer. Ahí andan cuidando a los animalitos van a morir, todo va a morir. Dios va a borrar del mapa a todos los pecadores. Dios es dueño y señor y Él hace lo que quiera. Conozca a Jesús, conozca a Dios. Miren, amigos, viene la ira de Dios, la ira del Cordero, la ira de las naciones y la ira de Satanás. No sé, todo se está llenando. Todo, el cáliz se está llenando. Y no crean, todo esto lo hace el Señor porque Dios es bueno. Dios es misericordioso. Una vez me dijeron, tú estás hablando fuera del contexto. Porque dije, Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. La ira se va a tardar, hermanos, o sea, todo a su tiempo. Dios es misericordioso
misericordioso y está Él esperando que todos los hombres procedan al arrepentimiento y vengan al conocimiento de Dios para que sean salvos de, de este mundo, para que podamos ir al mundo de Dios. Quería explicar unas cosas en otro capítulo, pero lo estoy diseñando por medio de las informaciones de la NASA y de unos científicos, de cosas maravillosas que están sucediendo que yo me imagino porque las leo en la Biblia. ¿Quién es el que descendió del cielo? Lo leímos. El que vino de arriba, porque abajo está el abismo. Y queremos nosotros decirles que el universo Dios lo creó y todo ha sido perfecto en Dios. Y como les digo, siempre usen su cuadernito en la mañana para estudiar, porque Dios es bueno. Miren, ya para terminar, si nosotros queremos ser inteligentes, voy a hablar acerca del origen del universo y voy a hablar voy a hablar variadamente, no voy a hacer como una vez escuché que dice que los predicadores a veces predican chorizos, como chorizos, un choricito y luego otro choricito, hablan de la salvación, luego del arrepentimiento. No, tenemos que estudiar y llegar al pleno conocimiento. Los entendidos entenderán todas las cosas. Y la gente que está aprendiendo tiene que aprender. Oye, dijo esto, investigue. Dijo de aquello, investigue. Hablamos del arrebatamiento, investigue. Vaya anotando en su cuaderno, a ver, el arrebatamiento. Y todo lo que aprenda del arrebatamiento vaya apuntándolo. Versículos o cosas así. Todo lo que aprenda de la salvación vaya apuntándolo. Porque todo es un mismo tema. Desde el Génesis hasta Apocalipsis es un mismo tema. Cristo es el centro de todo. Entonces, queremos ser inteligentes, adquiramos conocimientos y usemos el razonamiento. Lo digo como humanos. Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, y hay que dominar nuestros sentimientos, nuestros ímpetus, que demos los frutos que dice Gálatas 22, que demos los frutos del espíritu. O sea, el fruto del espíritu es uno, pero ese fruto varía. Entonces, tenemos que aprender qué es la Vía Láctea. Estudien algo acerca de, no sé, cómo estudien de ciencia, algo, busquen qué es la Vía Láctea. ¿Quién trazó ese camino? ¿Y hacia dónde es? ¿Hacia dónde va? Y les voy a dar, ¿cuál es su misterio? Pregunte, ¿cuál es el misterio de la Vía Láctea? ¿Por qué es el norte del cielo? ¿Por qué es el norte de los cuadrantes espaciales de allá del espacio? ¿Qué significa espacio, tiempo y tiempo? Espacio y tiempo en lo infinito. O sea, tenemos que buscar las preguntas que nos tenemos que hacer y preguntándole a Dios, Señor, sabemos que en la eternidad no existe tiempo. En el espacio solo lo ocupa Dios porque Dios es todo y Él lo llena todo en todos. Y una cosa que dice, Dios creó reinos y leyes que funcionan y que se materializan en este mundo físico y a la vez se desintegran, porque lo que se materializa se desintegra, por si no lo sabe. Nada, dice, Dios crea de la nada, nada aparece de la nada, Dios lo crea, porque todo va siendo creación de Dios, no es que evolucione. Dios transforma con su poder todas las cosas, porque impresionante es el universo. Y el universo que nosotros vemos aquí en el espacio, usted voltea a ver, siempre es hacia arriba. El sol está detenido, la que gira es la tierra. Y todo siempre es hacia arriba. Abajo está el abismo, el gran abismo.
Entonces busque en el cielo dónde es el norte y qué hay en el norte. Y búsquelo en la Biblia también para que usted se informe y comparta esa situación. Entonces, Dios descendió de arriba, o sea, Jesús vino de las estrellas, vino de arriba. Y arriba están las estrellas, la tierra está puesta sobre nada, o sea, piensa en eso. La tierra está puesta sobre nada, pero ella está en un eje. Y la tierra se va a mover de su lugar, dice Isaías 13. O sea, la tierra gira en su eje. Y lo sabemos, porque ella tiene un lugar en el sistema solar. La vida humana, ¿ha oído usted hablar de dónde se generó la vida humana? Solamente aquí en el planeta Tierra. No hay otros humanos de otra especie, de otra raza que hayan evolucionado, que existan en el universo o en otro planeta. En otros planetas no hay nada. En el segundo cielo, que es el espacio, y el tercer cielo, solamente hay ángeles que Dios los manda. Ahí están los ángeles de Satanás, los ángeles que se llevó la tercera parte, ahí están en el espacio, llamados por los científicos extraterrestres. Usted mucha gente no quiere entender, quiere siempre encontrar una respuesta que dice, es que no podemos ser nosotros los únicos que estemos en el universo. Tiene que haber vida en otro planeta. Eso, miren, el único que hay en el espacio es Dios y están sus ángeles, combatiendo contra los ángeles de Satanás. Así es de que la vida humana se originó aquí en el planeta Tierra. La vida está en Dios y Dios solamente creó una raza y es la raza humana por la cual su Hijo derramó su sangre preciosa para salvarnos a nosotros. Nada más. Cristo no murió por los ángeles, no murió por los perros ni por los animales. Murió por ti y por mí, porque nosotros valemos más que los pajaritos. Y Dios es el origen de todo. Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ella. Por eso hay luz y hay tinieblas, luz y oscuridad. No hay nada. Y de la nada Dios creó. Tal vez aquí me meto en muchas cosas que mucha gente, me gustan las cosas científicas, pero aquí vemos los mundos paralelos, los que hablan muchas veces los locos de la ciencia ficción y los científicos. El mundo físico y el mundo que es el invisible, que es el mundo espiritual. El mundo físico es la creación de la materia. La luz da vida. O sea, si ustedes se fijan, en oscuridad se muere todo. Si se apaga el sol, se acaba la vida en el planeta. Pero como el sol alumbra, él da vida a las plantas, nos da a nosotros vida. Estuviéramos en una gran oscuridad y Jesús es la vida, Jesús es la luz. Y esa luz proviene de Dios. El sol es alimentado por Dios. En el principio de la creación, o sea, del universo, el tiempo y el espacio no existen. Cuando Dios crió todo no existía. Empezó a haber tiempo cuando Dios expulsó a Adán y Eva del paraíso, del huerto del Edén. Ahí empezó la muerte y empezó a haber tiempo y espacio. Dice, Dios es el que se expande en el espacio y tiempo, que a su vez no existe para Dios, porque Dios es eterno. En Dios no aplica el tiempo. Entonces, tal vez no me entienda. El tiempo es para los humanos y el hombre solamente descubre teorías. Fíjense, estaba hablando acerca de los reinos, imagínense los reinos de lo que habla. El reino vegetal, el reino animal, o sea, eso lo sabemos científicamente, el reino vegetal, animal, el reino de muchas cosas, o sea, usted puede buscarlos ahí. ¿Cuántos reinos hay?
Cuando yo estudiaba ciencias naturales, ahí los veía. El hombre solo descubre teorías. La ciencia del hombre no se compara con la ciencia de Dios. En la Biblia está toda la sabiduría de Dios. Por eso tenemos que conocer a Jesús, conocer a Dios. En Cristo está toda la sabiduría. Cristo es la sabiduría. Creo que decía el pastor David Damon en una de sus prédicas, decía que Salomón era el hombre más sabio del mundo. Y decía, era más que Jesús, pero decía de respecto a Jesús, y Jesús es la sabiduría. Jesús no es sabio, Jesús es la sabiduría. Y me quedé pensando y dije, wow, qué tremendo. Los hombres de Dios hablan cosas tremendas porque Dios se las revela. Y nos las comunicamos entre nosotros y usted va aprendiendo, yo voy aprendiendo y todos vamos creciendo. Porque Dios riega el huerto. Así es de que la ciencia del hombre no se compara con la ciencia de Dios. Dios es sabio. Él lo sabe todo. El hombre solo es hombre y no sabe nada. Porque ni siquiera sabe de lo que aprende. Piensa y acumula conocimiento y a veces ni él mismo se entiende. Pero en realidad el ser humano no sabe nada y quiere llegar a comprender tantas cosas. El hombre no puede llegar al conocimiento pleno, el conocimiento de Dios es profundo, es impresionante. Por más sabio que Einstein o cualquier científico, solamente es sabio en su medio, pero no lo saben todo. Entonces Dios le permite al hombre descubrir cosas y el hombre no llega a entenderlas, porque siempre está con las teorías. Pues yo he estado yendo ahí, yo me meto y quiero descubrir la teoría de cuerdas, la teoría de esto, la teoría de ciertas cosas y pues nomás no. Buenas noches, saludos a todos los que se conectaron, Dios los bendiga. Entonces dice, no llega a entenderlas, porque el hombre se cree sabio y en su sabiduría que adquiere cuando muera, otro la va a seguir. Pero la sabiduría de Dios, ¿quién la alcanzará, hermanos? ¿Quién? Y no la vamos a alcanzar. Por eso, si nosotros llegamos a vivir 50 años, 60 años, 70 años, mire, no nos alcanzó el tiempo. Me hubiera gustado, yo hace pocos años conocí a un hombre que ya murió, se llama Darío Salas. Ese hombre se sabía, él era una Biblia andando, se sabía la Biblia del principio a fin y qué bárbaro. Dios lo bendijo de esa manera. Y ahí hay prédicas de él bien padres que yo en mis inicios empecé a estudiar y me quedé, wow, qué tremendo. Y solamente es un alpiste de sabiduría que Dios le dio a nuestro querido hermano que ya murió, Darío Salas. Ahora nosotros estamos aprendiendo, queremos conocer a Dios, por eso le digo, conozcamos a Dios, y aquí es conociendo a Dios el tema, y en realidad tenemos que conocer a Dios para que Dios transforme nuestras vidas, porque nosotros estamos sucios. Dios primero nos llama y después nos limpia. Porque mucha gente piensa que primero tiene que limpiarse, primero tiene que estar limpio. No te puedes limpiar, está sucio. Así es de que vamos a echarle, hermanitos. Sí, me encanta a mí hablar y en la noche pues me gusta mucho. En la mañana es más difícil compartir porque se me junta el trabajo y estoy ahí. Pero quiero despedirme con una oración, orando por nuestros hermanos y amigos como Sergio Ichi. Dios te bendiga, te mandamos un saludo para nuestro hermano Reyes Romo, para nuestro hermano
Humberto Fuentes, Dios te bendiga, para Laura Rojas, para Gabriel López, para Joana, Dios te bendiga, Joana, para Idalia, mi prima, para mi esposa que está en el otro cuarto también viendo, para nuestro querido amigo Rafa, aquí lo tenemos, ya se me fue, me mandó un, un aviso de que ya se va a dormir, buenas noches, creo que es Rafa. Así es de que Dios los bendiga. Aquí está también mi hijo Héctor. Está viéndolo desde su casita para... Oh, aquí está mi amigo también Antonio García, que es un amigo que juega fútbol y está aprendiendo también del Señor. Así es que buenas noches a todos y no se les olvide orar, hermanos. Orar y en sus oraciones y estar orando todos. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias. Y, y mañana, si Dios quiere, nos vemos en la noche. Estoy preparando el tercer capítulo de Conociendo a Jesús. Conociendo a Jesús. Y que sea de bendición para tu vida. Y nos despedimos con esta pequeña oración. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por nuestros hermanos y amigos que miran el chat, que miran este video. Gracias por sus vidas. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia de nosotros. Danos sabiduría e inteligencia para seguir adelante. Aumenta tu poder en nosotros para seguir, Señor. Danos esa sabiduría que necesitamos y esa inteligencia, Señor. Sabiduría para temer a tu nombre e inteligencia para apartarnos del mal y para compartir tu palabra. También te pedimos, Señor, que aumentes en nosotros tu poder y que aumentes el amor en nosotros, Señor, para amar aún a nuestros enemigos y a los que nos ofenden, Señor, porque nosotros conocemos su destino, su final, Señor. Gracias, Señor. Ten misericordia de nuestros vecinos, de nuestros amigos. Bendice a nuestros hijos y nietos. Bendice a nuestros hermanos, a la iglesia amada, a todos los cristianos que están en Cristo, a nuestros pastores. Te pedimos por misioneros, te pedimos por obreros, Señor. Te pedimos por pescadores de hombres. Y te pedimos también, Señor, por tu pueblo Israel, por tu amado pueblo, por los judíos, Señor, por Jerusalén. Sea la paz en Jerusalén, Señor. Y oramos siempre conforme a tu palabra, pidiéndote siempre, anhelando tu regreso, Señor. Oramos por todos los que están enfermos, Señor, que tú les sanes y que se haga tu voluntad como tú quieras, Señor, porque tú eres el dueño y Señor de todo. Y que tengas misericordia de los que han sufrido, Señor, inundaciones, con tantos desastres por el cambio climático. Y también, Señor, te pedimos que envíe, Señor, suministro, Señor, para todos aquellos que padecen necesidad, Señor. Ayúdanos, Señor. Muchas gracias te damos y oramos conforme a lo que está escrito en tu palabra. Ven, Señor Jesús. El Espíritu y la esposa dicen, ven, Señor Jesús, ven pronto, Señor. Te estamos esperando. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado en quien tienes complacencia. Amén. Bendice a mis hermanos. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, hermanitos. Nos vemos. Mañana nos vemos, sin falta. Si Dios quiere. Así es que buenas noches y hasta mañana. Luis, Fernando, Dios te bendiga también. Estoy mandando saludos.